Bueno, tardes compañeros, mi nombre es José María Rico Barrera. A continuación yo les voy a ayudar a resolver lo que es el ejercicio 88 del capítulo 14.4, el cual nos dice que la ley de los gases para una masa fija M de un gas ideal a una temperatura T, presión P y volumen V absolutos es PV, presión volumen es igual a masa fija sobre R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Nos pide que demostremos en este ejercicio que la ecuación que tenemos aquí abajo, como ustedes pueden ver, la derivada parcial de la presión con respecto a la derivada parcial de V y la derivada parcial de V con respecto la temperatura, la derivada parcial de la temperatura con respecto a la de la presión sea igual a -1. Bueno, para esta ecuación, bueno, como ya habíamos visto, la vamos a sacar lo que es la derivada parcial de R con respecto a, digo, de la presión con respecto a V, P, con respecto a V. Recordemos que la fórmula de los gases ideales es presión por volumen, va a ser igual a masa por la constante de los gases por la temperatura. Despejamos esta fórmula de tal manera que nos quede solamente la presión, porque es lo que vamos a derivar. Y fácil y sencillo, presión va a ser igual a mRT sobre V. Esta va a ser la primera fórmula y la colocamos aquí. Bueno, ya la tenemos aquí. Ahora nos dice que derivemos de la presión con respecto a con respecto a la derivada, con respecto a V. En este caso va a ser algo un poco más sencillo. Como estamos derivando lo que es la presión con respecto al volumen, pues simplemente nos va a quedar de la siguiente manera: mRT por V. Como volumen se encuentra en la parte superior de la fracción, si quieren ustedes verlo así. Un método un poco más sencillo para aquellos que no comprendemos el cálculo. Pues simplemente, como estamos buscando la derivada con respecto a V, simplemente esta, como coincide en el mismo lugar, si quieren verlo así, va a ser al cuadrado. O sea, va a haber 2V, 1 y 2, y va a ser al cuadrado. Esto lo va a elevar al cuadrado y va a ser negativo, ya que, pues, al momento bueno, como no cambia de posición, no existe una alteración en la fórmula, bueno, en la ecuación, no existe una alteración. De esta manera va a ser negativa. Bueno, esa es una. Ahora en la siguiente vamos a derivar lo que, bueno, primero vamos a derivar V. Y habíamos dicho que la presión, volumen es igual a la masa por la constante de los gases por temperatura. Y V va a quedar de esta manera sobre presión. Ajá. Esta va a ser nuestra fórmula. Y nos pide que derivemos el volumen con respecto a la temperatura.
De esta manera, como tenemos en la ecuación que estamos viendo aquí, simplemente como nos pide que derivemos el volumen con respecto a temperatura, simplemente vamos a eliminar temperatura. Y esto sería positivo, masa fija por la constante de los gases sobre la presión. Este es nuestro segundo resultado. Ahora para la siguiente. Perdón, tuve un problemita. Ahora para la siguiente vamos a utilizar la misma fórmula. MRT. Ahora vamos a despejar lo que es la temperatura. Y de esta manera pues simplemente hacemos lo siguiente. Como aquí como MR vamos a verlo de esa manera, bueno, como un grupo, lo vamos a ver así. Simplemente como aquí está multiplicando, pues va a pasar dividiendo del otro lado. Y temperatura va a quedar solita. Entonces decimos que temperatura va a ser igual a presión volumen sobre masa por la constante de los gases. De esta manera nos pide que derivemos, hagamos la derivación parcial de la temperatura con respecto a la presión. Y de esta manera, como nos pide que derivemos, que hagamos la derivación parcial de presión, simplemente aquí eliminamos la P, que es la que estamos viendo de este lado, y nos va a quedar que volumen va a ser igual, digo que la derivación parcial va a ser volumen sobre masa por la constante de los gases. De esta manera nos va a quedar así. Ahora, para lo siguiente, para la comprobación de que esto va a ser menos 1, que esto es igual a menos 1, pues vamos a sumar los tres resultados que habíamos obtenido, que es la derivación parcial de P sobre, con respecto a B, bueno, sí, si queremos podemos ponerle más o no. Ahora la diversión de V con respecto a T. Y ahora la diversión de T con respecto a P, presión. Y esto va a ser igual. Anotamos los resultados de cada una de ellas que obtuvimos, que va a ser menos MRT sobre V al cuadrado más MR sobre la presión más el volumen sobre MR. Y bueno, aquí vemos que buscamos unas igualdades. Las igualdades, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Eliminamos este con este. Y este con este. Entonces, de esta forma decimos que esto nos va a quedar igual a menos MR MRT sobre V.
no, un PV, perdón, VP. De esta manera decimos que esto va a ser igual a -1, ya que todo esto engloba la fórmula general de los gases ideales y pues nos marca que es negativa, ya obteniendo la suma de todas ellas. Y por el momento sería todo. Gracias, compañeros. Hasta luego.